Ya jóvenes, en la segunda parte ahora vamos a comprobar si podemos hacer un sitio de ejemplo. Algo bien sencillo. ¿Ya? Para esto, la lógica es la siguiente. Siempre construyan una carpeta o un directorio en el servidor primero donde van a subir los archivos de esa página propia. Porque un servidor, en este caso, va a tener muchos sitios corriendo en algún momento, ¿cierto? La idea es que sean ordenaditos. Una carpeta por sitio. ¿Ya? Las carpetas web no pueden tener espacio en los nombres, ¿cierto? No, ni los nombres tampoco pueden tener espacio. ¿A qué me refiero con eso? Cuando estén construyendo, jóvenes, pongan atención ahí atrás, chicos, pongan atención. Cuando estén construyendo un sitio web, si ustedes declaran un espacio en una carpeta, ese espacio lo va a considerar, ¿cierto?, un carácter. Por ejemplo, si mi carpeta se llama taller espacio 1, cuando esto yo lo vea vía web, lo visualice, ahí va a reemplazar o va a rellenar con porcentaje 20, ¿cierto? Rellena caracteres. Lo mismo que una palabra, si mi archivo se va a llamar, por ejemplo, menú espacio 1.asp, va a pasar lo mismo ahí. Ese 1 lo va a reemplazar con caracteres y con porcentaje, ¿ya? Entonces la idea es que si usted va a hacer una carpeta que se va a componer de dos palabras, taller-1, por ejemplo, eso es lo correcto, ¿ya? Eso no lo olviden, ni en los archivos ni en las carpetas. Ni en los archivos ni en las carpetas. Entonces lo primero que vamos a construir ahora, ¿cierto?, es una carpeta que se llame taller1, ¿cierto? Por FileZilla, ¿cierto? Lo vamos a hacer remotamente. Taller1, ¿ya? Y después de esto, nosotros vamos a construir una página de ejemplo, la vamos a subir dentro de taller1, ¿sí? Ya. Entonces usted ahora va a hacer lo siguiente, en el equipo cliente, como todavía quizás no tiene algún programa para editar, lo podemos hacer igual en bloc de notas, ¿cierto? Vamos a hacer un index y lo vamos a subir. La idea es que si yo hago la carpeta taller1 en el servidor, en mi equipo local jóvenes, en el cliente, también vayan haciendo la misma carpeta y con el mismo nombre. La idea es que yo hago el taller1 en mi equipo y el taller1 va a estar en el server. Y después, ¿qué va a ser tan fácil como arrastrar el mismo nombre? Nada más que eso, ¿ya? Taller1 y taller1 en el server, ¿sí? Dentro de taller1 del PC, vamos a crear, ¿cierto? Vamos a crear un archivo. Vamos a crear un archivo que se llame index.html. ¿Ya? Ese index.html, ¿cierto?, que lo vamos a construir, va a llevar el código fuente, lo vamos a editar, de nuestro primer ejemplo web. Esto lo hacen en HTML básico, ¿se acuerdan o no? ¿Sí? Cualquier mensaje, si la idea es que es representar que se vea un mensaje de prueba en el servidor. ¿Qué hacía el H1? En HTML, ¿qué hace el H1 o el H2? El tamaño de letra, ¿cierto? H1 el más grande, H2 y H3, H4, este más alto el número, más chico el formato, ¿ya? Entonces la idea es que hagamos un index.html a modo de ejemplo, dejan un mensaje, ¿cierto? Y lo guardamos en el taller1 local. ¿Ya? Esto hay que guardarlo como HTML. Entonces yo le voy a cambiar la extensión al archivo. Index.html. ¿Ya? Aquí con HTML que hay que sacarle La extensión, el HTML. Que lo guardan, la idea es que les quede así. HTML, ¿cierto? Este archivo que hicimos recién, ¿cierto?, que está en forma local, que lo hicimos bien básicamente con un bloc de notas, lo van a subir al servidor, ¿cierto?
al servidor web. Lo arrastran. Como tenemos permiso de lectura y escritura, arrastramos. ¿Ya? Publicamos el index HTML que hicimos recién. ¿Ya? Vamos a ir al servidor. Luego de crear el HTML, la carpeta con el mismo nombre, vamos a ir al servidor. Y lo que vamos a hacer ahora es crear lo que se llama un sitio virtual. ¿Qué es un sitio virtual? Es la forma como el servidor de aplicaciones o servidor web entiende que hay un sitio físico creado. Siempre primero se hace el archivo físico y después se asocia al archivo virtual. Por eso nosotros hicimos la página, la subimos en una carpeta y ahora la vamos a relacionar entre sí. ¿Cómo hago eso? Porque si yo, por ejemplo, hago o actualizo la página, ¿en qué parte puedo ver mi carpeta? No se ve todavía, ¿cierto? No veo mi archivo que hice recién. Porque está dentro de una carpeta en el servidor. ¿Sí? No puedo verla. La idea es que yo quiero ver ese archivo. ¿Ya? Para eso, usted va a abrir ahora el Internet Information Server Manager. ¿Sí? Y dentro de los sitios que teníamos creados está el sitio que se llamaba sitio por defecto, ¿cierto? Que era el que creamos nosotros hace un rato atrás. ¿Ya? La idea de esto es ir creando sitios virtuales que se asocien a los sitios físicos que hay. Entonces lo que vamos a crear acá es botón derecho, añadir un nuevo website. Añadir website. ¿Sí? En la pestaña sitio. El default website es el que estamos viendo recién, ¿cierto? El que muestra la página de inicio. Vamos a hacer otro sitio. Add website. ¿Ya? Le damos el mismo nombre, taller 1, el mismo nombre de la carpeta, y le indicamos la ruta física donde va a estar. ¿Dónde va a estar? Dentro de taller 1, ¿cierto? Busco la ruta. ¿Dónde era la ruta? InetPub, www.rot, y ahí está, taller 1. Entonces estoy haciendo la ruta para saber dónde se va a encontrar el directorio. Luego me dice lo siguiente, ¿con qué protocolo quiero abrir ese directorio? Ya sea con HTTP o con HTTPS, ¿ya? Vamos a hacerlo con HTTP, una página no cifrada. Le vamos a indicar por qué IP vamos a llegar, que tiene que ser la IP del servidor, y aquí nos vamos a encontrar con algo. Nunca en un servidor pueden tener dos sitios con el mismo puerto. ¿Ya? Nosotros la página que estamos viendo por defecto tenía el puerto 80, entonces esta no puede tener el puerto 80. Puede tener un puerto superior. En este caso vamos a hacerla por el puerto 81. ¿Ya? Y así yo puedo tener muchas páginas corriendo en un servidor y cada una con un puerto diferente. ¿Ya? Entonces, el nuevo sitio que estamos construyendo es puerto 81. ¿Cómo yo puedo tener una página por el puerto 80? Tendría que bajar o desactivar la que está por defecto. Y así, esa quedaría abajo y podría ser una por 80. Pero si yo quiero hacer otra por el puerto 80, me va a decir conflicto de puerto en ese momento. ¿Ya? Entonces, en ese caso, para no tener problemas, la voy a hacer por el puerto 81. ¿Ya? 82, 83, 84 y voy subiendo el número de puertos. Pero no los puertos que están ocupados. ¿Ya? Listo, le doy OK y se crea el sitio taller 1. ¿Ya? El sitio virtual taller 1. Puerto 81. Voy a revisar la configuración del sitio que recién estamos creando, uno de varios. Ahí está el sitio por defecto. Abajo está el taller 1 que hicimos recién. Me dice que trabaja con el protocolo HTTP, que se accede mediante la dirección IP 192.168.1.2, puerto 81. ¿Cierto? Vamos bien. Vamos bien. Pincho, ¿cierto? Taller 1. Y aquí están las configuraciones necesarias del servidor. De ese sitio virtual que estamos creando. Del sitio virtual. ¿Ya? Las que están por acá, los connection stream y todas estas sesiones las vamos a ocupar después cuando trabajemos con un motor de base de datos. Y cuando trabajemos con ASP.NET.
Por el momento no hay ASP.NET, ¿cierto? Es HTML nomás, la página que hicimos de ejemplo. Entonces la configuración está aquí abajo. ¿Ya? Lo que vamos a hacer, jóvenes, lo que van a hacer ustedes es indicarle el default document a ese sitio. ¿Qué significa el default document? Es decirle qué tipo de archivo tiene ese sitio virtual. Por el momento el servidor no sabe si lo que tiene dentro es una ASP, es un SPX, un HTML, ¿cierto? No entiende. Entonces, por lo tanto, usted va a ir a default document, va a pinchar, doble clic default document, vuelvo a repetirlo, default document, y aparece un listado de archivos que podrían ser los que tienen ese directorio. Y me doy cuenta que el index.html está en el cuarto lugar. ¿Qué debo hacer ahí? Subirlo al primer lugar. Move up. Entonces lo voy moviendo hacia el primer lugar. Entonces cuando el servidor lea la carpeta taller 1, va a leer o va a entender que lo primero que debe encontrar es un archivo index.html. ¿Ya? Entre varios archivos, por el momento tengo uno solo. Si yo no agregaba eso, va a decir error de sitio, porque nunca encontró un archivo index.html, encontró otros, un ASP, un HTML u otro tipo de extensión. Ahí le indicamos. ¿Sí? Movimos en primer lugar. Si no existiese el archivo que quiero buscar, yo lo agrego ahí, lo añado y lo agrego y lo pongo en primer lugar. ¿Ya? Por ejemplo, ahí no existe un index ASP. Y si yo hiciese una página con ASP, debería haber hecho esto: añadir, poner el directorio index ASP y publicarlo. Ahora, ¿cierto? Ya creamos el sitio virtual, lo asociamos al sitio físico y voy a hacer lo siguiente en el cliente. Miren lo que pasa. 2.puerto81 y abre el sitio nuevo. Entonces en este momento yo tengo dos sitios corriendo. El por defecto que está con el puerto 80 y abre esa página, y el otro que está con el puerto 81, que es el sitio que hicimos, ¿cierto?, adicional. ¿Sí? Tengo el sitio 2. Construyamos un segundo sitio por el puerto 82. Pues, a ver, practiquemos. ¿Cómo es el procedimiento? Se crea la carpeta primero, ¿ya? Para que repitamos esto en el video. Debo hacer lo siguiente. Voy a minimizar. Creo un directorio en el servidor. Este se va a llamar taller 2. Taller 2. En mi equipo local, ¿cierto? También creo un taller 2. La idea es ir dándole un nombre para identificándolo todos juntos. Dentro de taller 2 voy a hacer un index, todo en forma local. Como no tengo un programa instalado, lo hace con un bloc de notas. ¿Ya? Hacemos un segundo ejercicio. Lo subo al server, el nuevo archivo que hice, a la carpeta taller 2. Esto rastro. Ya tengo creado físicamente el archivo, ahora debo crearlo lógicamente en el servidor, ¿cierto? Esto ya, en el servidor ya aparece taller 2, está el index de taller 2, que es el segundo ejemplo. ¿Y qué debería hacer aquí en mi servidor de aplicación? Un nuevo sitio. Añadir nuevo sitio, le doy el mismo nombre que la carpeta, taller 2, apunto la ruta donde está físicamente ubicado, que la ruta es inetpub, www.rot,
taller 2. ¿Ya? Asigno la IP, pero ya no puedo usar ni el puerto 80 ni el puerto 81, ¿cierto? Están ocupados. 82. Puerto 82. ¿Sí? Puerto 82. Entonces ya asocio el sitio al puerto y a la dirección IP. Puerto 82. Ok, le doy. Ya. ¿Sí? Voy a el documento por defecto, default document, y debo subir a primer lugar el index.html, porque esa es la primera extensión que lee, ¿cierto? El primer tipo de documento. ¿Ya? Voy al cliente y vamos a comprobar. Ahora sería por el puerto 82. Y ahí está, segundo ejemplo de programación. Lo traté de hacer con otra fuente para que vieran que son dos sitios distintos. Tengo el taller 2 por el puerto 82, tengo el taller 1 por el puerto 81. ¿Cierto? Tres sitios web en realidad, sin contar el sitio por defecto. Entonces ya estamos construyendo nuestro primer sitio. Y podemos subir y bajar archivos. ¿Listo? Hasta ahí fácil, ¿cierto? Hasta ahí sencillo. ¿Cierto? Sencillo porque simplemente estamos haciendo código HTML, ¿cierto? ¿Ya? Si usted quiere, ¿cierto? Más adelante, bajar un sitio, porque supongamos que usted va a prestar servicios y le va a arrendar o le va a crear un sitio a un cliente y el cliente no le ha pagado por el sitio, ¿qué es lo que haría simplemente? Mira, stop, mira, detengo el sitio, pues, mira, taller 2 y stop. Lo detuve. Entonces, ese sitio no está en ejecución. Pero todavía está por ser cliente pago. O sea, todavía Está guardado, está creado, pero yo lo bajé. Lógicamente lo bajé. Generalmente las empresas de hosting bajan el sitio, ¿cierto? Cuando los clientes no están pagando y no está disponible, mira, el sitio. Claro. Lo bajé. Detuve el sitio. Ya yo podría dejar un mensaje, algo para indicar este sitio, contáctese con el administrador, para no decir que está moroso, ¿cierto? Sí. Que suena un poco feo, ¿ya? Pero en realidad el sitio lo bajé. Lo bajé quizás porque estoy haciendo modificaciones en el sitio, cambiando el código fuente, ¿cierto? Haciendo actualizaciones, ¿ya? Y cuando terminé, por ejemplo, la actualización, ¿cierto? Lo levanto nuevamente y start. Lo levanto el sitio y ya está disponible en la red. Entonces se puede hacer bajo, levanto el sitio, ¿ya? Entonces hasta ahí nosotros ya practicamos con algunos servicios, y creamos una página bien básica, pero ya está funcionando. Para después empezar a aplicar cosas un poco más avanzadas, incluyendo lo que es el código ASP, ¿cierto? Configurar el ASP para que se pueda compilar una página de ese tipo. ¿Ya? Hasta ahí está bien, ¿cierto? ¿Sí? Por defecto, el servidor Internet Information Server soporta el lenguaje HTML, sin hacer nada, ¿cierto? Solamente declaramos la extensión y ya lo podemos publicar. ¿Ya? El ejemplo que queremos hacer ahora, antes, para que te vayamos terminando la parte de la clase, es hacer un ejemplo en ASP, ¿cierto? Una página, un index, pero en ASP. Bien sencillo. Y ver si lo podemos compilar, ¿ya? Entonces, para eso, como todavía no tenemos Visual Studio, ¿con qué lo vamos a hacer? Con Dreamweaver. Así que instalar Dreamweaver, no, con el blog de notas hacerlo un poquito más avanzado. Con Dreamweaver. Hagámoslo con Dreamweaver, el ASP. Y también vamos a hacer un taller 3, pero en ASP. Y eso sería con lo que vamos a terminar por lo menos por la clase de hoy día. Si soporta y puede ver el ASP, significa que el servidor ya está preparado, lo configuramos para soportar el lenguaje, ¿ya? Que hay que hacer algunos cambios todavía. Ya. En este caso, si quiere hacer algo bien sencillo y no ocupar mucho recurso, hágalo con Dreamweaver 8. Con Dreamweaver 8, que es el más liviano de los dos. El CS3 pide igual hartos recursos, ¿ya? Voy a instalar Dreamweaver 8 en el PC para probar ASP. Igual dejé las dos alternativas del CS3 y el 8 es mucho más, un poco más básico, pero sí permite levantarse en una máquina cliente sencilla.
El CS3 no. Y aparte se muere la instalación, harto más. Ya. Si se dan cuenta, cuando instalen Dreamweaver 8, ¿cierto? Aparecen varios lenguajes que puede soportar, y entre ellos, ¿cuál está? El primero. ASP. Ahí está ASP y ASP.NET. O sea, se pueden hacer ejercicios de ese tipo. Aparte soporta otros lenguajes web, PHP, ¿cierto? JavaScript, CSS, pero principalmente nosotros nos interesa esto, ASP y ASPX. Ya. Ya, vamos a hacer la prueba de código ahora. Acabo de instalar el Dreamweaver, ¿cierto? A modo de ejemplo, para hacer un ejercicio en ASP, solamente para eso. Instalé la versión Dreamweaver 8 porque es la más liviana de las dos, ¿cierto? No necesito tan sofisticado el programa. Y la idea de esto es también crear un directorio, como lo estábamos haciendo, taller 3, pero esta vez va a ser en ASP. ¿Ya? Taller 3, y hacer un archivo ASP y publicarlo. ¿Ya? Así que esta vez lo vamos a hacer ya con una herramienta y dejar un poco de lado el bloc de notas. Cuando levantan Dreamweaver les dice cómo quieren trabajar, como programador o como diseñador. ¿Cómo se identifican más ustedes? Programador. Como programador, ¿cierto? Si se visten de rosado, como diseñador, ¿cierto? Ahí eligen, ¿ya? Pueden cambiar la vista, depende, vista de diseño, vista programador, como ustedes quieran, ¿ya? Ya. Veamos si es diseñador o programador. Ya, programador. Esta es una versión, ¿cierto? De prueba. Viene el serial también activado, ¿cierto? La medicina viene por ahí. Por si quieren ocuparla en la misma carpeta entregada. Lo voy a poner a modo de prueba en esta ocasión. Después le activo la licencia. Y es para que hagamos el ejercicio, ¿cierto? Esta no, esta la tengo de pago. De pago. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un archivo tipo. ¿De qué tipo? ASP. ASP. ¿Ya? Los ASP, ¿cierto? Voy a generar un archivo y lo voy a guardar en la carpeta creada en el servidor también, ¿cierto? Que se va a llamar igual taller 3. Crea un directorio taller 3. El archivo a crear, voy a hacer uno nuevo, me pregunta, ¿cierto? ¿Qué tipo de página o lenguaje dinámico quiero ocupar? ¿Ya? Hay distintos tipos de ASP. Está el ASP.NET, ASP JavaScript, con C# u otro. El que eligen ustedes para hacerlo web, el que es conocido como ASPX, es la extensión ASP BScript. Visual Basic. Es el que toma con la extensión X. BScript. ¿Ya? Entonces es el tipo de archivo que vamos a generar. ¿Ya? ASP BScript. ¿Ya? Por defecto, ahí sale la referencia con que vamos a trabajar. Active Search Page, que es la sigla de ASP. Y es para el lenguaje dinámico, ¿cierto? Que es lo que interpretamos nosotros. Crear. ¿Cierto? Y vamos a crear un documento. La idea es que este documento lo vaya guardando en la carpeta correspondiente que teníamos, que es taller 3, local, en forma local, y lo guarda como index.asp. Index.asp, este ejercicio. ¿Ya? Este ASP que estamos haciendo nosotros es un ASP que se llama embebido, que es un ASP embebido que trabaja con otro código, va en conjunto con HTML en este caso. Por lo tanto, la parte de maquetación y diseño la hace HTML, y la parte de conectividad y aplicación hacia las bases de datos la va a hacer ASP. Entonces, ¿cómo lo interpreta? Primero le pone la sintaxis de entrada, que es la primera línea, en este caso el editor. ¿Ya? Lo voy a ampliar un poco acá para que lo comparemos, qué es lo que hace. ¿Sí? Y ahí me declara el lenguaje. Esa es la primera línea que generó Dreamweaver y me dice que es de tipo lenguaje BBScript.
La sintaxis de Microsoft, de los lenguajes SP, la declaración se hace con los símbolos porcentaje. Por lo tanto, los porcentajes son palabras o caracteres reservados del lenguaje. ¿Ya? Ahí me dice qué tipo de lenguaje, VBScript. ¿Ya? Y el resto que hacia abajo de la línea 2, en este caso la 11, son HTML. Es puro HTML. ¿Ya? Puro HTML. ¿Ya? Voy a hacer algo bien sencillo. Un mensaje en pantalla. ¿Cierto? Debajo del metadato vamos a hacer un H1. Ya como estamos trabajando con un editor, me va haciendo sugerencias de código. Y aquí le vamos a declarar, por ejemplo, primer ejercicio en ASP. Nada más. Así de sencillo. Solamente lo que insertamos fue un mensaje, ¿cierto? Dentro del código HTML, y el encabezado que lleva nuestro sitio es nuestra página SP. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Cuál sería el procedimiento siguiente? Subir el archivo SP al servidor. ¿Ya? De hecho, me doy cuenta que mi PC ni siquiera pide muchos requisitos ni se pega porque el Dreamweaver es bastante liviano para trabajar. ¿Ya? Pero no, pues la máquina virtual, pues. La máquina virtual tiene 512 megabytes, no tiene más que eso. Y está con Dreamweaver trabajando y conectado. Después lo tenés que dar más RAM, para donde le instale Visual Studio. ¿Ya? Entonces lo que voy a probar ahora, hice el archivo ASP, ¿cierto? En taller 3. Ahí está mi index.sp, AppTeaserPage, la extensión. La voy a subir a taller 3 del servidor. Subí el ejercicio. Hasta ahí sigue siendo todo igual como lo hacíamos antes. ¿Qué paso vendría ahora? ¿Qué debo hacer? Crear un sitio virtual y asociarlo al nuevo directorio. Al directorio físico. Perfecto. Añadir website. ¿Cierto? Taller 3. La ruta física. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el mismo procedimiento que hemos hecho en los 3 ejercicios hoy día. La IP, ya no puedo usar el puerto 81, no puedo usar el 82, voy a usar el 83. ¿Cierto? Porque el otro los tenía en uso en los ejercicios anteriores. Taller 3, ok. ¿Ya? Claro, y acá lo que debo ir ahora es a coordinar el default document. ¿Cierto? Y lo que no me encuentro acá es que no hay un index ASP. Entonces, ¿qué problema tengo ahí? ¿Qué debo hacer? Si no está en la selección de archivo. Ojo, yo hice una ASP. Y la extensión es la que manda. El que va en el encabezado es el que manda. Es un archivo en estricto rigor ASP. Es .sp. Entonces, si no existe la ASP, ¿qué debo hacer acá? Lo añado, ¿cierto? Lo añado como index.asp y lo dejo publicado en el primer lugar. ¿Sí? Voy a comprobar ahora si esto funciona. ¿Ya? Y ir detectando los errores. ¿Ya? Entonces, ahora abro el puerto 83 y aparece. Pero fíjense la diferencia. Fíjense en algo. Cuando nosotros hicimos los primeros ejercicios en HTML y yo veo el código fuente, que esto es, ¿cierto? Botón derecho, ver código fuente, me muestra el código completo de la página simple, las 3 líneas, ¿cierto? Pero miren lo que pasa con SP. Ahí están las 3 líneas, ¿cierto? Del ejercicio anterior. Miren con SP, que para nosotros es el ejercicio 83. Esa página, ¿qué pasa cuando veo el código fuente? ¿Qué pasa con la línea 1? Miren. ¿No está? Pregunta, ¿quién puede deducir por qué no se ve la línea 1? Que es la línea SP. Porque es reservado. ¿No es reservado, debería ser que es privado?
Vamos a más respuesta, más idea. Hay una diferencia, algo pasa. ASP, miren, si yo sé que está, pues incluso lo veo, sé que está ahí, la línea 1, la hice en Dreamweaver. Está la línea 1 en ASP, pero cuando yo veo como cliente el código fuente no la veo. La solución es bien sencilla. Hay lenguajes que son de dos lados, del front-end y del back-end. Claro, los lenguajes de front-end son los lenguajes que trabajan ¿por dónde? Por el lado del cliente, por el navegador. Y por eso yo veo el CSS, el HTML, el JavaScript. Se descarga el... Es visible para mí, porque trabaja del navegador hacia mí. Pero en cambio, hay otros lenguajes que se llaman de back-end. Y estos lenguajes trabajan del servidor hacia adentro. ¿Ya? Por ejemplo, acá está HTML y acá está ASP. Esa es la lógica. Por eso no es visible para el usuario. Esos son lenguajes que no son de diseño, no son para hacer interfaz, son para hacer conexión interna a un servidor. Por lo tanto, en este momento el servidor tiene dos vistas. El HTML está trabajando hacia el cliente y el ASP está trabajando hacia el servidor. Y por eso el ASP lo voy a ocupar para hacer, por ejemplo, un driver de conexión a un motor de base de datos. Esa es la pregunta. Trabaja hacia adentro. Lenguajes de backend y lenguajes de frontend. Y ASP cae en un lenguaje de backend. Hay otros que son de backend, por ejemplo, PHP de backend, ¿cierto? Por dar un nombre. Python también es de backend, porque conectan base de datos. ¿Ya? HTML, CSS, JS son lenguajes de front-end. Pero hay lenguajes que trabajan en los dos mundos, entre front y back-end. Por ejemplo, Java. Java tiene esa garantía que puede ser lenguaje del lado del cliente y lenguaje del servidor. Por eso cuando nosotros estábamos instalando una de las partes del servidor, había un rol que decía server-side, ¿cierto? El server-side significa que son, yo les dije, son los lenguajes que trabajan hacia adentro del server. Entonces hay lenguajes de cliente o frontend, lenguajes de servidor, backend y lenguajes que son de los dos mundos. Java es uno de ellos. Esa es la ventaja. Porque con Java yo podría hacer una interfaz y también podría hacer una conexión. ¿Cierto? Podría hacer una conexión a una base de datos, pero también podría hacer la pantalla y los botones. Esa es la diferencia. ¿Ya? Para que lo interpreten. Listo, chicos. Hasta ahí esta parte del ejercicio. Hasta ahí llegamos. La idea ahora, ponerse, lo que resta de clase, ponerse al día. O sea, deberíamos tener hasta el archivo ASP. De aquí a las 5:30. ¿Ya? Nos quedan 45, 50 minutos de clase. Para ponerse al día con la máquina virtual y subir un ASP. Los que ya están más adelantados y quieren empezar a avanzar en lo que viene, ¿cierto? Lo que deberían hacer es instalar, ¿qué cosa? El SQL Server. Empezar con eso. ¿Cierto? Para empezar a ir avanzando en el taller. Ya, jóvenes, aquí terminamos el video.